soy el doctor Wilder Sánchez, coordinador médico. Bienvenido al primer podcast de salud pediátrica del Policlínico Mayolo, donde hablaremos temas importantes para el cuidado de tus niños. El día de hoy tenemos el agrado de conversar con la doctora Agni, el cual nos va a ofrecer valiosos consejos para el cuidado y bienestar de sus niños. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Agni Alvarado, médico pediatra. Hice mi especialidad de pediatría en la Universidad Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia, y pues ahora me encuentro trabajando acá en el Policlínico Mayolo, y estoy muy agradecida por la oportunidad de compartir este podcast con todos ustedes acerca de consejos, acerca de cuidados para nuestros niños, para cuidar su salud y para ver su crecimiento, desarrollo, entre otros temas que ya vamos a estar comentando. Doctora Agni, la transición entre estaciones, ¿cómo la estamos pasando? Casi siempre afecta a los más pequeños en casa. Y de aquí surge la primera pregunta. ¿Qué enfermedades o casos se presentan con mayor frecuencia en esta temporada de invierno? Bueno, muy bien. Es cierto que en cada temporada, en cada transición de estaciones, aparecen cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo las infecciones respiratorias o las infecciones gastrointestinales, pero en esta temporada de invierno, sobre todo, en verdad Lima, que tiene un clima húmedo, un clima frío, las infecciones que más frecuentes tenemos son las infecciones respiratorias. Y de estas infecciones respiratorias, en verdad, tenemos toda una gama de infecciones que van desde infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, por parásitos. Las más frecuentes en los niños son las infecciones virales. Infecciones virales que aparecen con síntomas bien inespecíficos, como por ejemplo rinorrea, que es la congestión nasal, que aparece con tos, que puede ser tos seca o tos con flema, que puede el niño, por ejemplo, tener fiebre o puede aparecer malestar general. Estas infecciones virales, el tratamiento es un tratamiento de mantenimiento. En niños ya de repente más grandecitos pueden aparecer infecciones bacterianas y ahí ya aparecen de repente fiebres que llegan a un valor más alto de 38 o 39 grados, ya aparecen otro tipo de síntomas, por ejemplo que cambie la apariencia, el aspecto de los niños, que luzcan mal los niños. Y estas infecciones bacterianas son las que van con antibióticos, aparte, ¿no?, del tratamiento sintomático. Pero esas son las más frecuentes, en verdad. Estas infecciones, ya sean virales o bacterianas, pueden al final, empezar como algo leve y pueden complicarse, pueden tener complicaciones, como por ejemplo infecciones al oído, infecciones ya tipo neumonías, que son ya un poquito más complicadas. Incluso hay infecciones virales que también pueden complicarse con infecciones urinarias. Entonces, cada vez que nosotros tengamos alguno de estos síntomas en nuestros pequeños, hay que estar mirando por ahí todos los signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos que ver? Por ejemplo, la respiración rápida, si nuestros niños respiran agitados o vemos que se les hunden las costillitas debajo en el pecho, o por ejemplo que se pongan moraditos o que la tos sea tan exigente que no permita que se alimenten, por ejemplo la lactancia, o por ejemplo que luzcan decaídos. Hay niños que con fiebre también pueden presentar convulsiones febriles hasta los 5 años, así que todos esos detallitos nosotros tenemos que conocerlos, como padres deben conocerlos para poder identificarlos de manera temprana y acudir a un médico de manera oportuna, ¿no? Ok, doctora Agni, entonces entiendo de que en esta temporada de invierno se presentan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias, entre ellas, como muy bien lo explicó, la bronquiolitis, bronquitis, neumonía, y para eso los padres debemos de tener cuidado, ¿no?, y los niños cubrirlos y abrigarlos bien para evitar todas estas enfermedades. Y de aquí surge la segunda pregunta: ¿qué podemos hacer para aumentar las defensas de nuestros niños y así evitar que se enfermen? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. En verdad, lo primero que tenemos que hacer es vacunarlos. Los pequeñitos, cuando nacen, reciben sus vacunas del nacimiento, que son 2, y luego ya a partir de los 2 meses ellos ya tienen un esquema de vacunación que todos los papás conocen,
que pueden ponerlos en diferentes centros de salud, en diferentes clínicas, pero ya es un esquema de vacunación que está establecido. Entonces, esas vacunas cubren diferentes tipos de enfermedades, entre ellas también enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales también, la varicela, por ejemplo. Entonces, primero, para evitar todo tipo de complicaciones de cualquier infección, son las vacunas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo demás, en verdad, son cuidados de casa, ¿no? De repente, no exponer a nuestros niños a cambios tan bruscos de temperatura. Por ejemplo, hay pequeñitos que son más sensibles que otros al momento de poner estos vaporizadores que a veces los papás ponen, o por ejemplo, colocar inciensos, o el mismo hecho de frotar mentol en el pechito de los niños. Hay algunos pequeños que tienen efectos adversos severos en la parte respiratoria. Entonces, básicamente eso no se aconseja tanto. Lo que sí es mantener los ambientes ventilados para evitar la acumulación de alérgenos en el ambiente, evitar que otras personas que estén con síntomas respiratorios se acerquen a nuestros niños y puedan contagiarle las enfermedades. Obviamente los virus o las bacterias que los adultos tienen no van a ser los mismos síntomas que les van a dar a nuestros pequeños, y a veces esos suelen ser un poquito más graves. Entonces hay que tener cuidado con eso. La hidratación, los pequeños tienen que mantenerse bien hidratados. Luego de ello, también, por ejemplo, el abrigo, así como tú mencionas, que es importante para evitar estos cambios bruscos de temperatura, y la nutrición. El mantener a nuestros niños con un buen estado nutricional es muy importante porque les va a permitir crecer, y a la par que va a permitir fortalecer el sistema inmunológico. Entonces ahí entra todo lo que es el plato saludable, que en verdad también es todo un tema aparte, pero a grandes rasgos es incorporar verduras, la mayor parte del plato, incorporar carbohidratos, en más o menos un cuarto del plato, e incorporar proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo huevos, pescado, pollo, carnes, que van a brindar otro tipo de nutrientes para fortalecer a nuestros niños. Qué bien, doctora Agni. Es muy importante, ¿no?, todas estas recomendaciones que nos da para evitar así que nuestros niños se enfermen y poder aumentar sus defensas. Pero todas estas recomendaciones que nos brinda también, ¿qué importancia tiene llevar o tener a nuestros hijos en un control de niño sano? Eso también es muy importante. Es importante, ¿por qué? Porque el niñito desde que nace y ya interactúa con el exterior, ¿no?, con la vida extrauterina, tiene que tener un ambiente apropiado para poder desarrollarse. Entonces, un ambiente apropiado, hablando de la parte nutricional, hablando del mismo ambiente donde va a vivir, hablando del amor, de la calidez de los papás, o bueno, de los cuidadores del niño. Y ahí viene la parte de lo que es el control del niño sano, ¿no? También, que ya está bien estipulado, que los papás también lo deben conocer, porque todo niño, desde que nace hasta el año, debe controlarse cada mes. Todos los meses deben ir a sus controles para ver el crecimiento y el desarrollo. Entonces, en ese control del niño sano, nosotros lo que hacemos es evaluar componentes, evaluar hitos del desarrollo que el niño tiene que pasar cada mes para poder ya, ¿cómo se dice? Para poder sugerirle otras actividades que ya pueden hacer los pequeñitos. Por ejemplo, a los 5 o 6 meses ya, de chiquitos que pueden acostarse o dar vueltecitas, ya pueden sentarse, y ya a los 6 meses ellos ya pueden empezar la alimentación complementaria, que es un hito súper importante también, porque van a empezar a comer algo que es diferente a la leche. Entonces ahí también hay que tener ciertos cuidados. Luego, por ejemplo, al año, algunos niños ya comienzan a caminar, por ejemplo, ya a expresarse mejor, a juntar 2 palabras, ya empiezan a decir mamá, papá, o sea, ya se les entiende mejor. Entonces, es importante que cada niño lleve su control, valga la redundancia, del niño sano, para nosotros saber en qué etapa del desarrollo, si es que su desarrollo cognitivo, su desarrollo psicomotor es el adecuado. Y bueno, aquí recalcando nuevamente lo de las vacunas, que es importante que mantengan el esquema
de vacunación actualizado. Incluso el esquema del MINSA, o sea, en su carnet que cada papá tiene, sea niño o niña, las vacunas son hasta los 4 años con sus refuerzos. Pero luego de eso hay que vacunar a nuestros niños todos los años con la vacuna de la influenza y del neumococo. Incluso ya a medida que van creciendo, 9, 10 años, vienen las vacunas del papiloma, pero siempre influenza y neumococo todos los años. Sobre todo acá en Lima, que la estación de invierno es súper fuerte y súper marcada, y que en verdad ahorita todas las consultas, o el 80% de las consultas son infecciones respiratorias. Ok, muy agradecido con la doctora Agni, papitos, mamitas, por todas las sugerencias que nos está brindando para evitar que nuestros niños se enfermen. Doctora Agni, sus últimas recomendaciones, por favor, para todos estos papitos y mamitas tomen en consideración para evitar que nuestros niños se enfermen, sobre todo en estas últimas semanas que han ido aumentando, el frío, en la ciudad. Muy bien, a ver, en verdad son varias las recomendaciones que hay que tener en cuenta de todo lo que hemos hablado ya. Primero, que las infecciones respiratorias son las infecciones más comunes que se presentan en esas épocas del año. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que tengan en cuenta los síntomas de sus niños, que por ejemplo si empiezan con moquito, con tosecita, hay que ver la intensidad y cómo van progresando esos síntomas. A la primera síntoma, por ejemplo, de fiebre, hay que llevarla a un médico, a alguien para que los pueda evaluar y los pueda medicar. Sobre todo eso, porque muchos papás de repente administran algunos medicamentos que no son los adecuados para la patología que está teniendo su niño, claro, como por ejemplo antibióticos. Entonces eso, mi recomendación en verdad es que no lo deben hacer, que primero ante cualquier síntoma pueden ir al centro de salud, al hospital, o pueden ir a cualquier médico donde los puede evaluar, donde puede evaluar a su niño. Es muy importante esta recomendación que da la doctora, porque no es igual a un adulto que generalmente va a una botica, le explica los síntomas al personal que está en la farmacia o en la botica y le sugieren una serie de medicamentos para su enfermedad. Pero el niño no nos va a explicar con exactitud cuáles son los problemas de salud que le está cogiendo, y por allí llevándolo a una botica a un niño y sugerirle una serie de medicamentos no es lo mismo, ¿no? O sea, tal cual, el niño no va a poder expresar lo que siente tan bien como el adulto. Entonces hay medicamentos que hay que tener bien en cuenta, con bastante cuidado, porque dan efectos adversos diferentes que en el adulto. Entonces por ahí nos pueden confundir con otro tipo de enfermedades, y a veces vamos a tratar al niño de una manera cuando en verdad simplemente es el efecto adverso de un medicamento que le dieron y que no era para su patología. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Luego el segundo punto es que tienen que acudir a sus controles del niño sano, tienen que actualizar sus esquemas de vacunación. Por ejemplo, si por ahí tienen un niñito que tiene 3 años y que desde el año no lo vacunaron, o sea, en la posta, en el centro de salud, en las clínicas, están en la capacidad de actualizar ese esquema de vacunación. De repente un poquito diferente, ya no en su secuencia habitual, pero sí actualizar ese esquema de vacunación para que pueda estar al día, y que sobre todo para evitar las complicaciones graves de las enfermedades. Lo segundo es que en verdad hay que tener en cuenta la anemia, es un tema muy importante acá en nuestro país. La mayoría de niños, 50-70% de nuestros niños podrían o pueden sufrir de anemia en nuestro país. Entonces es importante el control de la hemoglobina, que eso también se hace en los controles del niño sano. Por ahí que de repente si tenemos a un niño que lo vemos pálido, que tiene falta de apetito, que por ahí se duerme mucho en las clases, o que el ánimo, que la actividad ha disminuido, sí es importante que se lleve al médico para poder hacer la búsqueda, y una de las causas es la anemia, ¿no? Entonces es importante suplementar a nuestros niños con hierro. Se puede suplementar las comidas, se puede hacer, como ya les había estado mencionando, el plato saludable. Hay comidas que son ricas en hierro, como por ejemplo el hígado, la sangrecita, que algunas mamás la preparan muy bien, por ejemplo vegetales de hoja verde,
verde, como la espinaca, el brócoli, que son también alimentos altos en hierro, el pescado, el bonito, el toyo también, que son alimentos altos en hierro y que en verdad son accesibles a la mayoría de personas. Entonces no hay que descuidar esa parte. Lo otro también es que a partir de los 2 años también podemos desparasitar a nuestros niños, que también es parte del control del niño sano. Entonces todas esas cositas, aunque nosotros a veces de repente como papás, hay algunos papás que desde los 2 años hasta que el pequeño no se tiene 10 años, recién vienen a hacerle el chequeo general a su niño. Entonces es importante que todos los años o que cada 6 meses se desparasite a su niño. Entonces nosotros acá en el Policlínico Mayolo en verdad tenemos exámenes de laboratorio, tenemos médicos pediatras, no solamente estoy yo, hay varios colegas que los podemos ayudar y que cualquier duda que tengan pueden venir a consultarnos sin ningún problema. Entonces es muy importante, padres, que traigan a sus niños al Policlínico Mayolo para su control de niños sanos. Como muy bien lo explica la doctora, con el control de niños sanos podemos evitar muchas enfermedades en nuestros niños. Enfermedades parasitarias, virales, un buen control de vacunación. Y siempre hay que estar al pendiente, ¿no?, de tener todos estos esquemas al día con nuestros niños para que así puedan mantener, ¿no?, la salud y evitar enfermedades. Así es. Hincapié en que cuiden que las personas que están enfermitas no se acerquen a nuestros niños, sobre todo más chiquitos. Los menores de 6 meses, menores de 3 meses, cuando adquieren estas infecciones respiratorias, es bien frecuente que se compliquen. Y aquí vienen enfermedades como bronquiolitis, como neumonías virales. Hay pequeños que, por ejemplo, tienen antecedentes de papás con asma o papás con rinitis alérgica o dermatitis atópica, que son más propensos a presentar problemas o síntomas más severos que otros niños porque ya tienen esa predisposición genética de que su pulmoncito va a responder diferente o su cuerpo en general va a responder diferente a esas infecciones. Entonces, cada vez que un pequeñito menor de 6 meses o menor de 3 meses empieza con moquitos o empieza con tos, también es importante acudir al médico para que lo pueda evaluar. ¿Qué podemos ir haciendo en casa mientras? Por ejemplo, si tiene mucho moquito, la limpieza de fosas nasales. Eso les va a ayudar bastante, más que darle algún medicamento para los mocos, más que darle algún jarabe. La limpieza de fosas nasales, que en verdad ya ahorita en estas épocas la mayoría de mamás sabe realizarla con la jeringuita o con la bombillita, es súper importante para ir previniendo esos síntomas graves en nuestros pequeñitos. Y bueno, las vacunas, el control, los exámenes de rutina que hay que tomarles a los pequeños, ya más grandecitos de repente cada año, ya no tan seguido como cuando tenían 1 año, 2 años. Y todas esas recomendaciones que en verdad son bien útiles y que cualquier pregunta o cualquier duda igual pueden escribirnos por redes sociales para poder ayudarles o pueden pueden buscarnos acá en el Policlínico. Ok, entonces muy agradecido con todas las recomendaciones, doctora Agni. Al público tenemos acá un staff de médicos pediatras muy buenos, capacitados, con alta experiencia. Tenemos varios servicios para el apoyo al diagnóstico, como laboratorio, servicio de ecografía, para que lleven un buen control de niños sanos de sus pequeños y puedan mantener un buen estado de salud y evitar enfermedades, sobre todo en esta época en esta temporada de invierno. Gracias por la entrevista, doctora Agni. Esperamos que haya sido de ayuda para los padres. Ya saben, la doctora Agni pertenece al staff de pediatría del Policlínico Mayolo. Los invitamos a que se suscriban a este canal y que sigan todas las redes sociales del Policlínico Mayolo. Y, muy importante, para que nuestros niños mantengan su salud y evitar así enfermedades, el control de niños sanos, las vacunas, una buena alimentación y seguir todas las sugerencias que el día de hoy la doctora Agni nos ha sugerido. Nos vemos en el próximo video.